y ya volvemos. Se lo voy a decir de vuelta comercial. Las razones de la invasión a Irak. Ay, Claro, para tener carta blanca. Y Golfo Pérsico y próximamente Irán, suma y sigue. Así los comerciales y vemos uno por uno. Los debatimos acá. Sí, por favor, supuesto. digamos, porque lo que queremos es la verdad por sobre todo. Así que cortito. Vamos a ver, uno por uno. Que se sepa. Una pausa y ya volvemos. Sin ir más lejos, el día anterior, en el mismo Battery Park, que significa... Me está hablando del 10 de septiembre. Del 10 de septiembre, Perfecto. en la parte de la bahía de Nueva York, donde Sí, está las Torres Gemelas mirando hacia la Estatua de la Libertad. Perfecto, Se sí. habían desarrollado actividades de competencia, de lancha, había mucha actividad. Sí, señor. Cosa que al día siguiente todo eso se había suspendido. Sí, sin mayor aviso, se suspendieron todas las cosas y hay más datos. Fíjense que qué curioso, porque el día anterior también se fijó de golpe y de improviso que todos los pilotos, cáchate, todos los pilotos de guerra tenían que salir de la ciudad para hacer pruebas, digamos, para hacer formas de vuelo, todo. Fueron a hacer como un curso intensivo los pilotos de guerra de la ciudad fuera de la suscripción de Nueva York. O sea, no había nadie que defender ahí. ¿Cachai? O sea, es como, vamos a sacar a todos los, con todo cariño, a todos los amigos, a todos los pacos de acá, para, digamos, para el día del joven combatiente, digamos, y de repente, chuta, pero si hoy día era un día peleagudo, uy, de veras, no se nos ocurrió y sacamos toda la policía. Ok, pero eso es uno de los datos. Nosotros dejamos pendiente, a ver, todo parte entre las pruebas que vamos a ir viendo una por una y debatámosla, porque vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo puedo tener una opinión, pero, digamos, he depositado mi confianza en los expertos que han hecho los análisis. El video, donde el señor George Bush Jr. ese día, dentro de su agenda, tiene que ir a dar una charla motivacional a un grupo de pequeños, ¿cierto?, de infantes en un colegio. Y él va y llega temprano, llega a eso de como 11:15 más o menos de la mañana, cuando de pronto, obviamente, la noticia de inteligencia, primero que los noticiarios normales, le dicen al señor Bush, ¿saben qué? Están, obviamente, bombardeando, o parece que hubo un accidente que puede tener características de terrorismo, en una de las Torres Gemelas. El gesto que él hace es sencillamente, es como... sí, ok, sí. Tranquilo. Y dice, bueno, niños, como le iba diciendo, ser presidente es muy difícil, pero entretenido. Qué raro. Sale porque ya, obviamente, lo alcanza el segundo avión, ¿cierto?, en la otra torre, y comienzan, obviamente, porque tienen que empezar a hacer declaraciones. Va el hombre, el vocero, digamos, de gobierno, y le dice, vamos parte por parte, ¿cómo usted vivió esto? Él le dice, bueno, yo cuando me fueron a avisar, yo ya había visto por televisión esto. Qué loco, porque las transmisiones comenzaron para todo el mundo, Chile incluido, solo 20 minutos después de que él se le avisó. Sin embargo, él dice que ya lo había visto. Porque esta supuesta avioneta que había impactado la primera Que era una torre, avioneta, es lo que decía. ¿no es verdad? Demoraron los equipos en enfocar, Por supuesto. en llegar. Hay un tiempo. Porque parece que era un accidente. Cada hasta ahí. vez, Solo un accidente. para que la gente lo entienda, si hace 30 años, por ejemplo, había un incendio en la Torre Santa María, los equipos costaba llegar, costaba enlazar. Era complicado para que tú lo vieras en la tele. Claro. Bueno, en el año 2001 se había avanzado un poquito, pero también hay un tiempo. Hoy por hoy tal vez te demorarías incluso un poquito menos. Exacto. Pero hay un tiempo para que esto salga al aire en televisión. De reacción, claro. La información que le llega al presidente de Estados Unidos, George Bush, es mucho antes que nosotros, los ciudadanos del mundo, lo hayamos visto en la tele. Y seguramente los que estaban en el World Trade Center lo vieron, obviamente, y comenzaron a comunicarse. Pero desde el punto de vista de la televisión, masivamente, fue mucho después. Fue mucho después, y sin embargo él parecía haber estado enterado minutos antes de que esto ocurriera. Es lo que finalmente está en su declaración y que después lo terminan borrando y dicen, cuando la gente empieza a preguntarle sobre los problemas de incongruencia en el tiempo, le dice, no puedo que me haya confundido y todo. Pero su reacción, que está en el video que podemos ir viendo, él claramente, su gesto es como, sí, ya sé, sí, tranquilo. Y él sigue haciendo lo suyo como si nada. Y solo después, cuando impacta el segundo avión, él lo retira, como decía Juanjo, en el Air Force One, que es este avión privado para la presidencia. ¿Podemos ver ese video, por favor? Mira, mucha atención. En la mañana del 11 de septiembre, el presidente Bush estaba en Florida promocionando una política de educación. Aproximadamente a las 8:30 horas, abandonó su hotel y se dirigió a la escuela primaria Booker, en Sarasota. Antes de entrar al edificio, ya tenía conocimiento de que un avión había chocado contra una de las Torres Gemelas. De hecho, más de una vez, Bush dijo que vio el primer choque en vivo por televisión.
Esto es imposible. A menos que el presidente Bush haya visto algo que el público no vio. ¡Ay! El video del primer choque no fue transmitido hasta esa noche. Sí, señor, es lo que En la estamos mañana del contando. 11 de septiembre, el presidente Bush estaba en Florida Ahí está, promocionando una entonces política. el primer Exactamente. video del impacto de la primera torre no fue exhibido hasta esa noche y él dice en las declaraciones haber visto el primer choque en televisión. Haberlo visto y cosa está... que sería imposible. Por supuesto, y está el famoso gesto que cuando le van a avisar oficialmente porque sabe que tenemos que llevarlo de acá y él no pesca. Cuando impacta el segundo avión él está en mitad de su charla y él dice así como... Ya, sí te escuché, pero tranquilo. Y sigue con lo suyo. Lo que demuestra dos cosas. Y eso Que es... parece un ataque controlado, donde y él eso está al es- tanto. Y eso es indiscutible. Está bien la imagen. Uno, que es neófito y que no reacciona como tal, que también es cuestionable. O dos, como ese... Ahí le están avisando. Que no sabía. Y él le hace como ya, sí, está con la misma. No para, a él no se le mueve un solo pelo y después su declaración es congruente con su reacción, que es como, obviamente, no tenemos nada que temer porque no van a haber más ataques, porque esto es todo según lo planeado. Esto ya es una hipótesis personal, pero psicológicamente su reacción corresponde a eso. Ahora, atención. Después de que comienzan a aparecer los datos, digamos, más precisos de quiénes serían los supuestos atacantes, que Al-Qaeda, comienzan a aparecer los nombres de los pilotos o de los terroristas que se tomaron este avión. Cada que son, uno de los aviones. Exactamente, que es un vuelo comercial y todo lo demás. Qué loco, porque esto se tapó rápidamente, pero sin embargo el informe todavía sigue dando vuelta. Es que el piloto, el terrorista, el que tomó el mando, acababa hace no menos de unas 3 semanas de reprobar el curso de vuelo de aviones de esa envergadura. Vale decir, el hombre que supuestamente piloteó y condujo esta aeronave hasta chocar con una precisión insuperable una de las torres y luego el segundo con la otra, se supone que ellos no tenían ni las horas de vuelo suficiente y que habían sido reprobados porque no estaban en condiciones de volar porque, perdón por la expresión, con cuevas sabrían aterrizarlo. Sin embargo, aquí viene lo genial, aparece un experto, digamos, de la Fuerza Aérea, un piloto, digamos, como el más que hay, y dice... yo creo que eso no puede ser así, porque el vuelo, la maniobra que hizo ese hombre, solo puede ser de alguien tremendamente calificado, con muchísimos años de experiencia, para darle en esas condiciones, en ese momento, a las torres. Por favor, si podemos ver ese video, no lo digo yo, lo dice un experto con Solo años de tenía que horas de bajar vuelo. la nariz contra el techo del Pentágono. Pero en lugar de ello, comenzó a dar un complicado giro de 330 grados, cayendo 7.000 pies y exponiéndose 3 minutos extra mientras ejecutaba una maniobra que pilotos experimentados describieron como prácticamente imposible. Wow. En esencia, un piloto amateur que no pudo controlar un Cessna en agosto de 2001 ejecutó esta maniobra casi imposible en un 757 con precisión y habilidad un mes más tarde. Los controladores de vuelo en el aeropuerto internacional de Jules estaban convencidos de que el avión era una nave militar. Para hacerla corta, es como que tú vas a sacar licencia para conducir y te pasan un autito chiquitito, un city car, y no tenéis dedos para el piano y repruebas ese curso. Y querés conducir un camión. Y al día siguiente te pasa una retroexcavadora, Claro. y eres, digamos, con una sutileza envidiable, capaz, digamos, con un gancho sacarle un sombrero a una persona y terminas siendo un experto, digamos, en aviones o autos de gran envergadura. Ya, pero si fuera de esta manera como la están planteando, como una especie de autogolpe, primero me gustaría saber en tu experiencia cuál sería el objetivo de hacer este autogolpe. Y punto número 2, con esta maniobra se dañó hasta el día de hoy a la industria aeronáutica norteamericana, o sea, las líneas aéreas cayeron en un colapso, hasta el día de hoy una desconfianza, quiebras, bancarrotas y un montón de cosas. O sea, Pero- la cantidad de perjuicios, centrándonos primero en el tema Por supuesto. de los aviones, fue tan grande que tú dices cómo alguien podría haber Mira, muy hecho un fácil. autogol de esta manera. No es la primera vez que pasa, pero créeme que haya seguido abajo por algún momento, porque ya no es el caso, de las aerolíneas norteamericanas, es un mal menor en relación a ir a conquistar un país que ya tienen esta, digamos, esta excusa, que tiene el petróleo del mundo.
Lo hicieron sencillamente para ir en busca, una vez más, como ya lo habían hecho antes, y como otro sitio en la historia que ya lo voy a mencionar, ellos necesitan la excusa de un ataque espectacular donde el pueblo, el corazón de América, sea golpeado para llamar al patriotismo y ir a la conquista de un país que tiene, obviamente, digamos, el petróleo y que con eso, digamos, puede manejar el mercado. Se dicta la ley patriota. Exacto. No hay que olvidar que, como dice la Maida, cambia el sistema de seguridad de la aeronáutica comercial de ahí hasta el día de hoy. Los controles aeronáuticos son distintos, a los pasajeros se les trata de una manera muy distinta, los protocolos de seguridad cambiaron absoluta y radicalmente, y también los derechos fundamentales de los ciudadanos norteamericanos y de ciudadanos extranjeros que llegaban a Estados Unidos. Dicho de otra manera, si antes era complicado entrar a Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la cosa cambió radicalmente, y lo que dice Salfate es súper cierto, porque de ahí, ¿cuál fue la consigna? Nos vinieron a atacar, nos golpearon en el corazón del Centro Financiero Mundial. Por supuesto. Intentaron llegar al Pentágono, intentaron llegar a la Casa Blanca, pero gracias a la habilidad de nuestros pilotos de guerra, ese avión cayó. Nunca se supo qué avión era, nunca se supo de las personas que iban en ese vuelo, pero en fin, entonces, la lógica del trabajo norteamericano de decir, nos vinieron a atacar, por lo tanto ahora todas tus libertades quedan a mi disposición. Por supuesto. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder y no tú. Mira, yo estoy para cuidarte y tú eres un ciudadano. Pero es que hasta por ahí yo no estoy tan de acuerdo porque... Así se estableció la ley patriota. Sí, claro, pero estamos pensando primero que todo en el daño, en el derramamiento de la sangre de sus propios compatriotas. Pero si eso no le importa. En pos de un objetivo comercial o político o económico. Tiene que entenderlo. Me parece muy irracional que un gobierno... No, sí, de hecho, es muy racional porque está hecho solamente para el favor de unos pocos. Porque no es ir a una guerra ya. Es que cuando tú preguntas eso, Maida, y se me ocurren 100 ejemplos. La guerra de Vietnam. Claro. Guerra ajena en donde... ¿Tú crees que, a propósito de tu pregunta, le importó algo mandar jóvenes de 17 años? A todo esto, 17 años, para que tú sepas, fue el promedio de edad de los soldados que se mandaron a Vietnam por una guerra que no les competía y que simplemente por la industria del hierro todos ganaron. Kennedy no quiso ir a la guerra. Lo mataron, como tú sabes, claramente fue un atentado. Al rato, expuesto Nixon, lo primero que hace, guerra de Vietnam. Guerra que no les pertenece. ¿Tú crees que le importó a todos los que mataron a todos los tramos? No le importa. Le importan los negocios de las grandes personas que llevan. Años antes, Estados Unidos no estaba metido en la Segunda Guerra Mundial. Atacan Pearl Harbor los japoneses. Qué curioso, una vez más, como pasó en la Torre Gemela, generales, coroneles y hasta cierto rango, todos para afuera. Le dijeron, no, les vamos a hacer una cena porque alguien está de cumpleaños. Quedaron todos los soldados rasos, los japoneses, viendo contra los... ¿Tú crees que obviamente del Atlántico vienen todos los aviones cero de los japoneses? Los ve la gente. Y ellos, que son una base militar, no fueron capaces, digamos, de reaccionar al respecto. Los bombardearon, los mataron a todos los aviones, ni que no alcanzaron a despegar. Y dijeron, los japoneses, los que nos hicieron a la guerra. Y que dijeron los gringos, obvio a la guerra, no podemos permitir esto. Lo mismo pasa con lo siguiente. Pero Salfate, está hipotecando toda tu seguridad nacional, porque hoy el gringo vive con el poto a dos manos. No la hipotecas, pues, es que eso es lo que pasa. Porque tú entregas tus garantías personales eso en pos del gobierno norteamericano. Y fíjate que de ahí en adelante... Es que te voy a explicar. De ahí en adelante nunca más pasó nada. Mira. Sí, pero y no va a pasar porque ya pasó. ¿Cómo tú como norteamericano, como gobierno, vas a querer un objetivo comercial, económico, lo que tú queráis? Sí. A costa de que todos los 300 millones de... Más o menos son 300 millones, 500 millones de habitantes en Estados Unidos, vivan con el alma en un hilo. Tus hijos, tus nietos... Y eso es una sensación permanente. No la quiero tachar de ingenua, pero ese es el gobierno ideal. Que si todos los ciudadanos tuvieran miedo y que todos hiciéramos caso y nadie protestara, ese es el gobierno ideal. Obvio. Como te lo explico otras veces, mira, y Felipe dio en el clavo. Por ejemplo, yo quiero entrar en tu casa, Maida. Yo soy gobierno, pero tú tienes derecho de ciudadano, ¿cierto? O sea, yo, militar, carabinero, no puedo meterme así como así, sin embargo... que tengas una orden. Que haya una acción judicial de por medio. Entonces yo voy, toco la puerta y te digo, señorita Maida, venimos a colocar unos militares adentro porque su casa está ubicada súper de forma estratégica, digamos que nos sirve. Entonces, ¿estás loco? No quiero. Ya, ok. Oye, vayan a cogotear la casa de la Maida. Y ahora eres tú la que pide, por favor, vengan a meterse acá. Así es lo siguiente. Ahora, hay otra duda. Que muchos hablan de que
qué raro. Las Torres Gemelas, y aquí ya es donde aquí saltan las dudas, hasta incluso los más incrédulos. La forma en que se derrumbaron de forma vertical, que cualquiera que haya visto videos de derrumbes o demoliciones programadas, ¿cierto?, caen hacia abajo, no hacia los lados. ¿Qué tal si yo te digo que en ejemplos de torres de semejante tamaño, como el que ocurrió obviamente en España, ardió por días, no por horas, por días, 2 días si no me equivoco, y quedó intacto? Por favor, mira este video que te dice, no es lógico que las torres, a partir de los materiales que estaban hechos, se hayan caído, y menos cómo se cayeron. Por favor, mira, atención. El One New York Plaza, un edificio de 50 pisos, se incendió durante más de 6 horas entre los pisos 32 y 36. No colapsó. 23 de febrero de 1991, el One Meridian Plaza, un rascacielos de 38 pisos en Filadelfia, se incendió durante 18 años a través de 8 pisos. Más tarde los oficiales lo describieron como el incendio más importante del siglo. Perfecto. Hay otro ejemplo. Como te digo, está más adelante, vamos a ver edificios en otros países que se incendiaron durante 2 días seguidos, de un tamaño de al menos el 70% de lo que eran las Torres Gemelas. Ahí quedaron intactos y volvieron a edificar sobre los mismos cimientos y sobre los mismos, digamos, estructuras metálicas del otro. La pregunta es ¿tenían el mismo material del cual fue construido las Torres Gemelas? No, las Torres Gemelas eran mejor. Claro. Era mejor. Exactamente. Pero eso lo discutíamos con mi hermano y él me decía que el material de las Torres Gemelas es de un material intumescente de última generación para la época. Así es. O sea, no podía haber mejor material para hacer construida las 2 torres, y siendo que el golpe que fue tan arriba, porque estamos hablando de que yo también tuve la oportunidad de estar ahí. El último tercio de las torres. Pero no era proporcional. Claro. Entonces, según el comentario de algo que salta la duda, y como decíamos, como bien dice la Mayra, son muchas las cosas que uno le hacen brincar en la duda, porque esto no parece, si bien no sé si racional o irracional, pero sí antihumanitario. Pues no parece humano, parece claramente una cosa Pero como satánica. dice Salfate, ¿será algo más inhumano que mandar a los hijos de otras personas a la guerra? Porque Claro. el gobierno no los manda. ¿Será algo más Me saco las palabras de la inhumano que boca. decir que en Sí, Irak pero hay espérate. armas de destrucción masiva Guerra. cuando Nunca la invades un encuentran. país y matas a destajo? Estoy de acuerdo, pero ¿Será algo guerra- más inhumano que eso? Mandar soldados inocentes a la guerra, jóvenes, lo han hecho muchos países, incluso nosotros los chilenos. Por supuesto. Hemos mandado a Por los supuesto. jóvenes chilenos a la guerra. Entonces los gobiernos no Lo salvan que ni uno, obvio. significa- No se salva ni uno. Lo que no significa que el gobierno chileno de cualquier época haya sido capaz de maquinar una cosa tan macabra como, No, como ninguna, la caída de Torres. ninguna pasa como es que ellos que ya llevan 3 históricos. Está bien, Ojo, Maida. en tiempo de paz, Maida, además. Por tú supuesto. estás- tú Porque estás- son otros los protocolos que Sí, corren. pero tú estás La haciendo- guerra es un gran Tú negocio. estás haciendo Por una eso se hace. diferenciación que no tengo tan claro si los familiares de los miles y millones de soldados que han ido a las guerras injustas a lo largo de la historia piensan igual que tú. Perdón, Ahí está el problema. solamente en esta guerra Eso voy. que supone que la excusa es arma de destrucción masiva y la del Golfo Pérsico. Solo para tener algunas cifras, ¿cuántas armas de destrucción masiva encontraron en esta guerra y en la anterior? Ninguna. Ah, ok, perfecto. Solo una pregunta. Si es que ellos atacan con la libertad, ¿cierto? Solamente de que un gobierno diga, deslice que tiene armas de destrucción masiva, ¿por qué no atacan a Alemania siendo que lo han dicho que tienen? Ah, porque no tienen petróleo. Por eso, se me había olvidado. Por eso no, porque son por eso aliados. no es un objetivo. Y porque son aliados. Y porque son aliados. Atención, vimos que no es lógico, como han dicho, que la torre se haya caído por víctima del incendio. No ha pasado en ocasiones similares en otros países en Estados Pero de Unidos. nuevo quiero ser el abogado del diablo. Al tiro, espérate, con la misma estructura y en otros países. Pero aquí salta la pregunta. ¿Por qué se cayeron entonces? Si no lo votó el incendio, ¿quién las votó? Lo explican los expertos. Pero mire, aguante un chiquitito y le digo. Y mientras tanto, sí, atiendo a la madre. ¿Qué pasó? A la vuelta te voy a hacer la pregunta, Ya, perfecto. porque no me parece que sea comparable. Ya, entonces hagamos una pausa comercial ¿Por qué? y ya volvemos. Piénselo bien, porque Cortito. es súper comparable. Vamos y volvemos aquí en Mañaneros. Una pausa y ya volvemos. Decíamos que lo que salta inmediatamente a la duda, y esto ya tiene que ver con criterio común, tiene que ver con si es que efectivamente es imposible que el incendio haya sido el culpable, mucho menos el impacto de estos aviones, el derrumbamiento de ambas Torres Gemelas. Atención, preguntémosle a un experto, de hecho alguien que estuvo a cargo de la investigación. Steve Jobs, es, como digo el señor de Apple, es el físico que fue uno de los tantos que dijeron, investiguemos
cuál fue el proceso en que se derrumban estas torres. Y su conclusión es solo una. Por favor, vamos con esto. Miren, escuchen bien. En junio de 2007, estaba examinando una muestra de polvo que obtuve de Janet McKinley. Estaba usando una lupa y también la miré con mis ojos directamente y con un microscopio óptico, pero en estéreo. Así podía ver mejor en 3 dimensiones. Y lo que encontré fue una astilla que parecía una astilla de pintura. Al principio pensé que no era muy interesante, pero era muy llamativa de aspecto. Tenía un color anaranjado rojizo. Y luego encontré varias de estas astillas y todas tenían un material gris adherido al costado del material rojo. Y que lo que hallamos, lo que el doctor Ferrer halló primero, y estaba muy emocionado cuando me lo dijo, tomó una de esas astillas y la colocó en el calorímetro. Y sin duda explotó a 430 grados centígrados. Está viendo la posibilidad del incendio o otra cosa de rumbo. Estaba alto, lo que significaba mucha energía liberada. Y angosto, que en sus términos significa que explotó. Dijo, es esto, este material explota. Lo que el hombre está diciendo derechamente es que hubo explosiones, no gases o otro tipo de cañería que están dentro del interior, sino que eran dispositivos colocados que por una explosión que son coordinada y que son materiales y elementos para precisamente implotar, simplemente para estallar. Pero que no iban dentro de los aviones. Que no iban dentro de los aviones y que sucedió en distintos pisos. De hecho, esto es lo genial, porque la pregunta es, ok, ya, no lo votó el incendio, lo votaron explosiones de bombas que fueron colocadas debidamente para que esto fuera un derrumbe controlado, como tantos videos que se han entretenido, que es cuando votan edificios viejos y en un minuto, ¡buah!, se cae derechito para abajo sin afectar, digamos, las edificaciones que están a los lados. De hecho, la pregunta es, ¿alguna de esas explosiones pudieron ser detectadas? Sí, mira, el siguiente video muestra que donde muchas cámaras, algunos profesionales de los noticiarios y otros de personas que estaban grabando con sus propias videocámaras o con celulares, muestran los momentos en que hay explosiones en distintos puntos. Mira, por favor. ¿Aún piensan que el combustible de avión fue lo que derribó a las Torres Gemelas? En casi todos los videos de los colapsos aparecen eyecciones violentas entre 20 y 60 pisos debajo de la ola de demolición. Aquí. Ahí hay una. Videos de estos sobran, hay por el montón. Aquí. Expertos en demolición dicen que precisamente bajo el incendio, bajo el impacto de los aviones y solo después de que esas explosiones ocurrieron es cuando comienza a derrumbarse el edificio y que es donde debieran colocarse los explosivos para que las torres se cayeran tal como ante todo el mundo se manifiesta, obviamente, la caída así ordenadita, tal cual. Todo. El incendio estaba de aquí para arriba, las explosiones son de aquí para abajo para ceder los cimientos. Tenía una inquietud antes de ir a la pausa. Por favor. Hablábamos de lo difícil que era a través de los incendios que edificios completos se cayeran. Sí, por supuesto. Incendios normales. Sí, de no hecho, impacto de un avión con todo su tonelaje de lleno en una masa de acero y vidrio que eran las Torres Gemelas. Yo creo que todo, por eso te decía que yo creo que no son comparables ambos siniestros, ¿no? Claro, lo que pasa... uno es un incendio tradicional, claro, el otro es un impacto de por lleno. supuesto, pero eso fue descartado ya. No hay antecedente de algo así. Claro, pero ya fue descartado, porque incluso en el informe oficial las torres no se derrumbaron por el impacto, se derrumbaron por el incendio. Eso es lo que dicen. Ok, no, pero igual existe un remesón de las bases y del material. Como te digo, los expertos no lo consideran como... No es un dato de la causa. No es un dato de la causa. O sea, los aviones no pueden echar abajo edificios de ese porte. Y por lo tanto la causa es el incendio y por lo tanto ¿qué? Ese Vamos es a la causa. El incendio y solo el incendio. Y empiezan a aparecer las pruebas respecto a que el incendio no puede haber provocado la caída de las torres. Y por eso se genera todo el debate. Pero vuelta a tener otra duda. ¿Qué? ¿Por qué quisieron, si es que la teoría que tú planteas es así, ¿por qué no habría bastado con que el avión se enchufara arriba en la torre? ¿Por qué habría que demolerla completa? ¿O por qué no dejar que la torre cayera para el lado? ¿O fuera realmente... ¿Para qué exponerse a instalar dinamita? Porque los muertos serían 50, no 2000 y tanto.
porque no estaría la tragedia de que eso se llamaría posteriormente zona cero, con los grandes monumentos del gran imperio económico de Estados Unidos quedaran convertidos en simplemente ceniza. Más de la cuenta. Bueno, instalar de hecho, explosivos. ojo, de hecho están arriesgados. De hecho están arriesgados que anteriormente, estoy hablando de una semana, si no me equivoco, anterior, de una de las tantas empresas que tiene la familia Bush, fueron personas a hacer todo tipo de arreglo en esos lugares. De hecho, vamos a ver ese video, en donde no se dieron mayores explicaciones, cuando la empresa que está asociada con el apellido Bush van a hacer todo tipo de fiscalizaciones de que no está en la pauta. O sea, ellos no hacen esto es como decirlo, estas revisiones y los andamios y todas las cosas están en su debida estructura, en su debida colocación. Fíjate que una semana antes, con el gobierno, sin mostrar ningún informe a nadie de los peritos del edificio, van y colocan. Mira, por favor, si podemos ver eso, porque esto es con lo que dices tú, aquí está el riesgo. De hecho, no tuvieron que demostrarle nada a nadie. Mira. Recomendó que se hiciera trabajo de renovación de inmediato en las columnas de acero que había en los huecos de los ascensores de ambas torres. Turner Construction, una empresa ubicada en el piso 38 de la Torre Norte, fue seleccionada para realizar el trabajo. El director ejecutivo de Turner en ese momento era Tom Leppert, quien tenía lazos personales con George W. Bush y Carlos Gutiérrez, secretario del Ministerio de Comercio. Sí, señor. El Ministerio de Comercio está a cargo de NIST, una agencia que puede sonar familiar. Turner Construction también hizo trabajo de prevención de incendios en los mismos pisos que fueron impactados por los vuelos 11 y 175. Y finalmente, claro que todos los ¿qué fue lo que hicieron? Al parecer ellos serían los culpables de instalar, porque no es fácil colocar nanotermitas, se llaman estas bombas que son para la demolición controlada, a menos que tenga un permiso, obviamente, que viene con la firma del actual presidente de gobierno. Y digamos, dice, ya, ok, no, nadie pidió esto, pero si usted lo considera necesario, para adentro. Finalmente la conclusión es, ¿por qué se cayeron las Torres Gemelas? Una vez más, Steve Jobs dice que no queda duda, aquí pusieron nanotermita. ¿Y cómo alguien puede colocar nanotermita? Porque es un atado, tenéis que despejar gente y todo lo demás, sin que nadie se da cuenta, solo con un permiso de revisión que nadie va a discutir, ni nadie va a cuestionar, porque tiene la firma de gobierno. Por favor, mira, Steve Jobs dice al respecto: solo a través de la disposición de bombas con un permiso que dijeron que vamos a hacer una cosa pero realmente hacen otra, es que aquí claramente estas bombas fueron detonadas y provocaron el derrumbe de las torres. Por favor, mira. Claro que eso es absurdo. Hemos encontrado material explosivo que no ha explotado en el polvo. El paso siguiente es averiguar quién lo hizo. En otras palabras, hemos hecho el trabajo forense al estilo CSI Ciencia. Ahora necesitamos la investigación penal que va con él para averiguar quién podría haber hecho esto. De hecho, esa investigación penal nunca se ha hecho, y fíjate que una cantidad enorme de familiares de las víctimas de las torres elevaron una solicitud colectiva de reclamo, que las partes del edificio, cuando fueron retiradas, en donde algunos lograron rescatar donde se encontraban esas manchas rojas que eran parte del producto explosivo, ¿sabes lo que hicieron con todo el derrumbe? Las vendieron al extranjero inmediatamente. Ni siquiera estuvo permitido que se reciclaran, como se derrumban una casa y las puertas, las vigas, las venden, las reciclan para otras cosas. No fue permitido que los escombros de las Torres Gemelas fueran vendidos dentro de Estados Unidos, sino que, como dice acá, fueron solo vendidas con un permiso especial al extranjero, y los familiares reclamaron que por qué no utilizaron los escombros para que se hiciera el estudio pertinente, que es más que obligatorio para entender qué pasó. La reconstrucción de los hechos no lo hicieron, agarraron todo, lo vendieron, salió del país y esta cuestión se cerró nomás. El reclamo todavía existe, hay una demanda tremenda colectiva de los familiares y las personas que murieron ahí adentro. Y además que una situación lógica que cuando uno, si tú estás mirando a algo que es superior a ti, que es más alto que tú, para tú darle y que eso tenga un objetivo de llevarlo abajo, tú no le pegáis arriba a eso, tú le pegáis en la base. O sea, para derrocar algo con tanta altura, tú no vas casi al piso 90, que es más o menos donde se encontraba, entre el 90 y el 97 por más o menos, tú vas a la parte de abajo. Efectivamente, un avión no podría haber piloteado, entre comillas, para poder llegar abajo y pegar de frente, porque si pegaba así, y podía efectivamente golpear pedazos contra el piso, y no era efectivamente lo suficientemente concreto. Exactamente. Ahora aquí salta otra duda genial.
pasan las horas, y sabemos que si bien todavía Bin Laden no era declarado, mira, todavía no aparecía este hombre, ¿cierto?, en la palestra, todavía las noticias nadie hablaba de él, etcétera, etcétera, y de repente interrumpen todos los vuelos, ¿cierto? Obviamente no puede salir ningún avión más de Estados Unidos, ni hacia adentro ni hacia afuera, porque anda a saber tú si esto va a continuar. Sin embargo, se permitió, y eso está en el archivo, que incluso Fahrenheit 911, el gran documental, obviamente, cierto, de Michael Moore, el mismo que hizo sobre la matanza de Columbine, dice, se le permitió a toda la familia, por los lazos de negocios que hasta el día de hoy tienen, tirando cheques para todos lados, con la familia de Bush, se les permitió huir del país. Imagínate, flor de pituto. Y aquí viene lo loco. Pasan las horas, aparece el nombre de Bin Laden. Y aquí comienzan las contradicciones. Se dice que no hay un solo Bin Laden, sino que en los videos son varios actores, donde hay diferencias de rostro, incluso incongruencia, porque él, que es un talibán, digamos que es claramente es un ortodoxo respecto a su religión y a sus creencias, hay una cantidad de cosas. Primero es zurdo, después aparece como derecho, aparece con anillos, cosa que está prohibido para su credo y religión. Hay una etcétera de cosas que parecen indicar que Bin Laden hubo varios en un casting, y donde uno, a través de morfología del rostro, se comprobó que no era nunca la misma persona, pero que el FBI y el informe lo mostraba. Por favor, si vamos a ver este video, mira, atención. Así es como aparecía Osama Bin Laden el 7 de septiembre de 2007. Ahora, comparadlo con los otros Bin Laden que hemos visto en años anteriores. ¿Os parece posible que con el paso del tiempo rejuvenezca? ¿Os parece posible que su barba sea cada vez más oscura? ¿Os parece posible que su nariz crezca en tamaño? No necesitamos hacer muchos análisis. Hasta un niño se da cuenta de que se trata de dos personas diferentes. Pero en cambio, nos la han presentado como si fueran la misma. Y esta historia nos la llevan contando desde hace más de 6 años. ¿Te puedo contar algo que tiene que ver con esto que se plantea cerrar la cirugía? Se le ha cortado para encontrar a grandes narcotraficantes en el mundo la primera parte del dedo, donde se hace una réplica de la huella dactilar de los 5 dedos de la mano. Perfecto. Y sabéis que es un caso de verdad en el mundo, donde tocaban y le colocaban los dedos y decían, viejo, este gallo no es. Pero después, efectivamente, como era solamente la parte superior, cuando la persona que seguía la investigación dijo, sigamos más abajo y veamos si la línea continúa. Y ahí, efectivamente, recién, claro, en el índice, ahí comprobaron que pero imagínate, en este caso lo que estamos tratando de entender es que frente a los supuestos videos que salían a luz pública donde él decía, témame norteamericano, eso fue solo el comienzo, vamos a seguir atacando, no tenía que ver uno con otro y los otros los pasaban como legítimos. Y como te digo, había incongruencias de religión que para estos gallos son ¿Y para así, qué tendrían más firmes. de uno? ¿Para qué varios actores? Si un actor, si una puesta en escena, te bastaría con uno. Porque sencillamente en un comienzo muestran imágenes de archivos reales, hay traducciones que dicen que no corresponde con lo que está diciendo, con lo que le pusieron abajo. Después tienen que poner otro para que sigan metiendo cuco porque ya no quiso participar. Y un largo etcétera, etcétera. Aparte que está de más decirlo, y esta historia que todo el mundo sabe, si es que alguien entrenó a este hombre para la guerra fue el propio gobierno norteamericano. Exacto, para pelear contra los rusos. Ahí está la base aeronáutica. Alfa, discúlpame, el último argumento que tú presentaste, que tiene relación con que justo le dieron la salida en un avión a los parientes de Bin Laden. Sí. O sea, si quieren hacerlo más coordinadamente y más piola, salen los familiares los días antes del 11 de septiembre, no después de que quedó la escoba. Ah, ya, ahora saquemos los familiares. Bueno, porque... Es demasiado infantil. Pues no es para nada infantil. Lo que pasa es que esto no ocurre en donde todo el gobierno está coludido, solamente ocurre en ciertas esferas, y a medida que van sucediendo los pasos, claro, se van, digamos, liberando, digamos, todas las acciones, el plan A, va al plan B. Pero dejáis dando bote la pelota. Exactamente, bueno, pues se supone que no sabe, son gracias a los tremendos periodistas que logran descubrir ¿qué es lo que acabas de hacer ahora? Dejaste dando bote la pelota porque queda mucha más información. Imagínate el de Washington, que nunca fue un avión. Y ahora se viene